Bien, buenas tardes, noches. Entonces, estamos en este nuevo webinar festejando, de alguna manera, conmemorando el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Si bien es el 5 de mayo, nosotros nos tomamos el mayo celíaco, ¿no? Y ahí vamos transitando como evangelizadoras por todos lados. Contarles que somos un grupo que está constituido desde hace 3 años. La verdad nos llevamos súper bien, somos un equipo muy trabajador. Siempre agradecer primero y agradecer a la Sociedad Argentina de Nutrición que nos ha abierto este espacio de trabajo, que para mí tiene un plus mayor todavía de ser un espacio de trabajo. Específicamente este webinar vamos a tratar, como dice su título, la calidad, ¿no?, de la dieta libre de gluten, que es un temazo, porque muchas veces se la toma la dieta libre de gluten como una dieta sana, ¿no? Y se la utiliza para múltiples fines. Entonces vamos también un poco a desmitificar qué pasa por ahí. La idea es hacer 3 charlas cortas que van a estar a cargo de un equipo de 2 colegas disertantes, y después dejamos para el final las preguntas. Vamos a trabajar juntas con la licenciada María de la Paz Temprano, coordinando los cierres de charla, presentando a las colegas que exponen. Y después, por supuesto, tenemos a 2 colegas, a la licenciada Paula Cabrera y a la doctora Gabriela Fedele, en la función de panelistas y coacheo de preguntas. Aclarar que la doctora Fedele lamentablemente no puede estar con nosotros hoy, está enfermita, muchos virus dando vuelta, pero bueno, una parte importante de nuestro equipo. Ella es médica especialista en nutrición, es asesora científica de la Asociación Celíaca Argentina, es diplomada en enfermedad celíaca y trastornos del gluten trigo, así que le mandamos un besito y que se recupere pronto. Sin más, ¿te parece que empezamos, Paz? Sí, presento a nuestra otra panelista, la licenciada Paula Cabrera, licenciada en nutrición, especializada en enfermedad celíaca y trastornos relacionados al trigo. Ha realizado el perfeccionamiento en nutrición en gastroenterología por la Sociedad Argentina de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, nutricionista en Nutrir Gluten Free y Centro de Gastroenterología Zebra. Ya estamos entonces en condiciones de presentar la primer charla. ¿Querés que dé el inicio yo Sí, o...? sí, sí, Paz, avanzamos. Perfecto. Bueno, nuestra primer charla va a estar a cargo de la licenciada Victoria Arango, que la realizó en conjunto con la licenciada María Soledad Ciurletti, que por cuestiones laborales no puede estar presente. Se va a dirigir específicamente a rediseñando la alimentación libre de gluten en población adulta. Victoria Arango es licenciada en nutrición, diplomada en trastornos relacionados al trigo, diplomada en nutrición digesto-absortiva y es parte del staff de la unidad de enfermedad celíaca del grupo Gamma en Rosario. Vicky, adelante, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a proceder a compartir pantalla. Bien, díganme por favor si ven bien ahí la presentación. Ahí. Perfecto. Hay que Bien, agrandar la presentación, la Sí, diapositiva. ahí yo la agrandé. ¿La pueden ver bien ustedes? perfecta. Bien. Bueno, como decía Paz, esta presentación la hicimos con María Soledad Ciurletti, que hoy por cuestiones laborales no puede acompañarnos. Nosotras pensamos, primero nos planteamos qué es lo que nos proponen las guías alimentarias para la población argentina, cuál fue la realidad o qué es lo que realmente consume la población argentina de acuerdo a las GINIS del 2019. Y en esto observamos, por ejemplo, una brecha entre el consumo de frutas y verduras. Cuando nosotros en realidad proponemos 5 porciones, se consume solo el 40% de lo recomendado. Respecto al consumo de lácteos, solo 4 de cada 10 personas cubren el mínimo. En lo que respecta al consumo de agua segura,
que las guías alimentarias proponen un mínimo de 8 vasos al día, lo que se observa es un alto consumo de bebidas con azúcar. Los niños consumen más bebidas azucaradas que un adulto. Respecto al consumo de ultraprocesados, se observa un gran aporte de energías de este grupo de alimentos, y respecto al consumo de sodio, se consume más del doble de la recomendación. También se observa una prevalencia de exceso de peso en personas adultas, tanto sobrepeso como obesidad. En pacientes con enfermedad celíaca puntualmente, una vez que comienza la dieta libre de gluten, se observan desviaciones críticas en estos patrones alimentarios. Este trabajo que les vamos a presentar pretende evaluar el grado de adherencia a la dieta mediterránea en adultos con enfermedad celíaca y evaluar también el consumo de alimentos ultraprocesados, comparando estos resultados en una población con enfermedad celíaca y una sin enfermedad celíaca. ¿Cuáles fueron los resultados? Los pacientes con enfermedad celíaca presentan un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, lo cual se vincula a una peor calidad nutricional. La adherencia a la dieta mediterránea fue significativamente menor en el grupo celíaco y en general un consumo bajo de frutas y verduras. Mayor consumo de alimentos industrializados. Entonces, en conclusión, se sugiere que los pacientes con enfermedad celíaca deberían seguir una dieta mediterránea, un patrón mediterráneo, prefiriendo alimentos naturales, alimentos frescos, que naturalmente son libres de gluten, y reducir los ultraprocesados, incluso si son alimentos sin gluten, para lo cual es fundamental la educación alimentario-nutricional. Este trabajo que les presentamos acá es un artículo de revisión que estudia la dieta libre de gluten, las limitaciones nutricionales que tiene, y propone como integración, como una respuesta a esa limitación nutricional, un patrón mediterráneo para aquellas personas que lleven una alimentación libre de gluten, ya tengan enfermedad celíaca, alergia al trigo o sensibilidad al trigo no celíaca. El documento plantea una adaptación de la pirámide mediterránea, sustituyendo aquellos cereales por fuentes alternativas y seguras, y busca equilibrar la seguridad clínica con la densidad nutricional de la dieta mediterránea. Entonces se postula como una herramienta práctica para guiar la intervención nutricional. Entonces, ¿cuáles son nuestras propuestas con respecto a esto? Basándonos en las leyes de la alimentación, consideramos que debe ser adecuada, es decir, sin gluten, cuidando el contacto cruzado, individualizando el tratamiento del paciente, teniendo en cuenta otros diagnósticos. Con respecto a la calidad, que no solamente tenemos que eliminar el gluten, sino priorizar aquellos alimentos que sean naturalmente libres de gluten, que nos aporten mayor densidad nutricional. Con respecto a la cantidad, que sea suficiente y aumentando aquellos nutrientes que sean necesarios para cada individuo. Por eso la importancia de individualizar el tratamiento y priorizar aquellos alimentos que sean naturalmente libres de gluten. Con respecto al seguimiento, entre 6 meses y 1 año como máximo, evaluar la dieta con el paciente, brindarle herramientas, recetas, recetarios, mosaicos, el control médico, el laboratorio, los controles de vitaminas y minerales, individualizar los planes al gusto y al alcance del paciente, evaluando la disponibilidad y la accesibilidad que tenga cada individuo a los alimentos sin gluten. Entonces surge una integración entre las guías alimentarias para la población argentina y la dieta mediterránea. Este cuadro que les mostramos acá es un material elaborado por el área de alimentación del Hospital Garrahan, que gentilmente nos han dado. El cuadro muestra las opciones que nosotros podemos adaptar para los pacientes libres de gluten y que para el paciente visualmente sea algo más sencillo y más llevadero. Recordemos que al momento del diagnóstico puede ser abrumador saber qué como y qué no, ¿sí? Entonces, lo que proponemos es diversificar las fuentes de los hidratos de carbono, aumentar el consumo de pseudocereales, el consumo de legumbres, el consumo de harinas de semillas.
Promover el uso de aceite de oliva, de girasol alto-oleico, junto a frutos secos, semillas, aceitunas. Mejorar el consumo de pescado, moderar el consumo de carnes rojas, prefiriendo siempre magras. Priorizar el uso de lácteos, descremados, de yogures naturales. Educar para no confundir, esto es lo que mencionaban recién, que a veces se toma como sinónimo la alimentación sin gluten como saludable, cuando en realidad sabemos que si no está guiado por un licenciado en nutrición, esto no es así. Reforzar el consumo de agua, agua segura, agua pura, potable. También priorizar o indicar al paciente, sugerir aquellos factores que hacen al estilo de vida, como por ejemplo el ejercicio físico programado y pautado, un descanso reparador, el contacto con la naturaleza, consumo de vino con moderación y postres sin gluten ocasionales, y evitar los ultraprocesados, aunque sean alimentos sin gluten. Con esto concluye la presentación. Espero las preguntas y muchas gracias. Bueno, la idea es seguir con la segunda charla, luego con la tercera, por eso los estamos estimulando a que vayan preparando sus comentarios o preguntas y al final vamos a hacer un gran debate entre todos. Así que, Paz, si querés, presentamos la segunda charla. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con una charla más allá del gluten en la infancia, el desafío de comer bien. Esta charla fue realizada en conjunto por la licenciada Laura Levy, es licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica, nutricionista de planta del Hospital Garrahan desde el 2014 hasta la actualidad, integrante del equipo de trabajo interdisciplinario para la atención integral para pacientes celíacos y sus familias del Hospital Garrahan e integrante del grupo de estudio de enfermedad celíaca de la Sociedad Argentina de Nutrición. La realizó en conjunto con la licenciada Silvina Guisande, licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica, integrante del equipo interdisciplinario de atención integral del celíaco y su familia del Hospital Garrahan. Bueno, chicas, ¿están listas para comenzar? Y acá estamos muy ansiosos por escucharlas. Hola a todos, muchas gracias por la presentación. Y como comentaba Paz, nuestra charla va a estar bien enfocada a pediatría, más allá del gluten en la infancia, el desafío de comer bien. Ahí estamos. Bueno, para comenzar no poseo ningún tipo de conflicto de interés que tenga que declarar. Así que arrancando con la charla, lo que queríamos contarle un poquito, cuáles son los patrones de consumo de nuestra población pediátrica en Argentina. Y en este documento publicado por UNICEF en el año 2023, hace referencia y compara cuál es nuestra situación actual con respecto a las guías GAPA. Como pueden observar, lo que hace es comparar el aporte calórico que aporta lo que consumen nuestros niños con respecto a las GAPA. Principalmente el 34,5, casi 35% de la ingesta calórica está dada por el grupo de opcionales y dulces. Y como ustedes saben, la GAPA no establece una recomendación de consumo, sino hace referencia en opción, fijando un límite máximo de un 13,5%. Cuando uno mira el grupo de frutas y verduras, se puede observar que el consumo es muy bajo, de un 3,3%, con respecto a las recomendaciones de un 16%. Y esto se puede observar en los diferentes grupos etarios, tanto en niños pequeños como en adolescentes. Ay, perdón, que quería hacer otras aclaraciones. Con respecto al grupo de las carnes, como pueden observar, el consumo es elevado, supera las recomendaciones, y el grupo del lácteo, yogur, leche y quesos
está relativamente cerca, aporta alrededor de un 12% con respecto a un 15% de las recomendaciones. Y acá sí lo que se puede observar es que hay un mayor consumo en niños pequeños y a medida que van creciendo, este consumo disminuye. Así que podemos ver que existe una amplia brecha entre el patrón alimentario actual de nuestros niñas, niñas y adolescentes con respecto a las recomendaciones de consumo. Por otro lado, en este documento del CESNI hace referencia del consumo de frutas y verduras en nuestra población argentina. Toma como recomendaciones las recomendaciones de la OMS, donde el objetivo es 400 gramos por día de frutas y verduras para evitar enfermedades crónicas no transmisibles. Y lo que se puede observar es que el consumo de frutas y verduras es muy bajo en todas las edades. Como pueden ver, en niños pequeños alcanza 150 gramos y se mantiene bastante estable a lo largo de todas las edades. Y lo más interesante de esto es que 2/3 del consumo de estas frutas y verduras solamente está establecido por 5 hortalizas y 4 frutas. Solamente consumen tomate, cebolla, zanahoria, zapallo, lechuga. Naranja, banana, manzana, mandarina. El resto de la verdulería no la conoce. Por otro lado, en este artículo hace referencia al consumo de ultraprocesado en niños pequeños, en niños menores de 2 años. Y lo que se puede observar que la prevalencia de consumo de ultraprocesado es de un 90%. O sea, nuestros niños de nuestra población general menores de 2 años consumen a diario ultraprocesados. Y esto representa alrededor de un 20% de los alimentos que consumen durante el día. Así que sabemos que hay una alta entrada de este tipo de alimentos ya desde edades muy tempranas. Y es importante destacar que los hábitos alimentarios para prevenir la obesidad en edades adultas se establece dentro de los primeros años de vida. Por eso es muy importante la educación alimentaria y no solamente enfocado en el paciente, en el niño pequeño, sino en la familia, porque sabemos que el entorno es un entorno obesogénico, ¿sí? Si los padres no consumen frutas Un, y un segundito, verduras, se está escuchando mal, ¿no? los Sí, sí, se está niños. escuchando mal. A ver, vamos un momento a ver si, porque también se paró la imagen. Mandé solicitud. Perfecto. No, fundamentalmente, a partir de esto que está diciendo, contando Laura, de la situación alimentaria nutricional en nuestro país, creo que es importante resaltar que sobre este escenario tan complejo, el niño y el adolescente debe insertar lo que es implementar la dieta libre de gluten al momento del diagnóstico, con lo cual creo que desde el punto de vista y desde la función de los nutricionistas en los que nos compete, requiere un desafío muy importante porque es un factor agregado a todo el entorno que significa lidiar con una enfermedad crónica, con el condicionamiento que implica socialmente a esta población. No sé si querría, a ver. Sí, en base a lo que estaba disertando Lau, quería preguntar cuáles son las principales deficiencias nutricionales que uno debe monitorear en los niños en base a lo que está mostrando de las guías alimentarias para la población argentina. A ver, ahí se conectó Laura Paz, a ver si puede Ah, retomar. perfecto. Estás muteada, Lauri.
No la estaría dejando, está con problemas. Ahí. Ok, si no, Estoy con el celu, si quieren ponerme mi presentación, sigo con el celu. De acuerdo. ¿Sí? ¿Hacemos así? Lore, ¿podés Bueno, ponerla? Sí, Gracias, Lore. estaba en esta. no, una más. La próxima. Bien, perfecto. Bueno, y como les decía, nosotros estamos alrededor de un 30% de niños y niñas de la población general con sobrepeso y obesidad. Seguime, Lore. Y esto no excede a nuestra población celíaca. Este es un trabajito que aún no está publicado, pero queríamos compartirles algunos datos que al momento del diagnóstico, lo que vemos en la columna, miren la columna celeste, porque luego hicimos una intervención, antes del diagnóstico ya tenemos entre un 30% de pacientes con sobrepeso y obesidad, antes de ser diagnosticados, ¿sí? Entonces, esto ya es una problemática antes del diagnóstico. Por lo tanto, la intervención nutricional va a tener que ser ya desde el día cero, ¿sí? No solamente la dieta sin gluten, sino de los hábitos saludables. Seguime, Lore. Bien, y por otro lado, también queríamos hacer la referencia más bien enfocado a la parte pediátrica, que como ustedes conocen, contamos con la ley celíaca, ¿sí? Y haciendo hincapié en que las instituciones, los establecimientos están obligados a ofrecer al menos una opción de alimentos libres de gluten elaborados en lo que son los comedores escolares, por ejemplo, con todas las buenas prácticas que tienen que tener. Y a su vez, los kioscos también tienen que ofrecer dentro de sus productos al menos una opción libre de gluten. Por otro lado, contamos con la ley de la promoción de alimentación saludable, la famosa ley de octógonos. Haciendo hincapié bien en la parte pediátrica, el artículo 12 hace referencia que si un alimento cuenta con al menos un sello de advertencia o leyendas precautorias, no puede ser ofrecido, comercializado o publicitado ni patrocinados en los establecimientos educativos en ningún nivel escolar. Entonces, esto es muy difícil llevarlo a cabo. Si ustedes conocen alguna escuela que respete esto, sería buenísimo. Seguime, Lore. Y esto es lo que está publicado dentro de la página del ministerio con el rol importante que tiene la escuela al momento de hacer educación. Seguime, Lore. Una más. La, Nuestras mamás llegan a la consulta con esta cara, pensando, haciéndose la idea de que la dieta sin gluten son galletas de arroz, que no van a poder ir sus hijos a un cumpleaños o que se van a sentir excluidos. Seguime. Por eso contamos con esta gráfica alimentaria que la usamos con nuestros pacientes, educándolos y fomentando el consumo de muchos alimentos que tenemos hoy en día, y lo más difícil es trasladar esta información a un plato de comida real. Seguime, Lore. Entonces, todo esto es comida y es comida saludable y hay muchas opciones que los chicos y los adultos podemos comer libre de gluten y que sea saludable. Y lo importante es transmitirle toda esta información y darle pautas que ahora va a seguir Silvi con algunos tips para fomentar la educación alimentaria. bien. Seguime, Lore. Bueno, Laura, te pido, Lore, si me pasas, gracias. Bueno, continuando con la charla basado en la evidencia disponible, podemos decir que existen distintas situaciones en las que el niño y el adolescente celíaco y la familia van atravesando a lo largo de la vida. Sin duda, este proceso debe acompañarse de prácticas educativas, como venía contando Laura, nutricionales, básicamente, impartidas a través de un equipo interdisciplinario que sirva de contención a todos. Tanto en la etapa escolar como en la etapa de la adolescencia, los momentos de mayor impacto social son aquellos en los que la alimentación forma parte de un vínculo con los pares, por ejemplo, el momento del recreo,
por ejemplo, en el momento del comedor escolar, en las fiestas de cumpleaños, como decíamos recién, en las actividades extraescolares, en los clubes, donde la dieta sin gluten y en paralelo la calidad nutricional de la misma influyen fuertemente en todas estas relaciones sociales. Eventos como el cumpleaños pueden resultar mucho más inclusivos cuando tanto los padres como los compañeros se logran comunicar informando sobre esta situación. Por ejemplo, el hecho de que un niño sea celíaco y llegue con la información permite que anticipadamente pueda llevar una vianda segura o que se transmita esta información y se puedan tomar medidas dentro del evento, digamos. Pero también es conveniente trabajar mucho con la familia de estos pacientes justamente para que no entiendan o que comprendan que no es la idea delegar esta responsabilidad a las otras familias, ¿no es cierto? Este tema de la pertenencia o del poder disfrutar muchas veces hace que el niño no pueda manejarlo de esa manera porque la presión del grupo puede influir de modo negativo, incentivando incluso la transgresión. Entonces es muy importante motivar y fomentar estos cambios para tratar que eventos sociales no siempre se centren alrededor de la comida, como ocurre habitualmente. Por ejemplo, una posibilidad sería dar opciones dentro de un festejo para que las bolsitas, por ejemplo, no tengan alimentos o golosinas, sino que se piense en otras opciones que permitan, como juegos o set de escolares o lo que sea, que permitan que todos los chicos disfruten por igual y sea equitativo. Para Edgan, la comunicación, la planificación y la empatía del entorno permite que el niño celíaco, por ejemplo, pueda festejar junto a sus compañeros y amigos sin que ello resulte un inconveniente. La siguiente, Lore. Otra etapa es la adolescencia, que es un periodo de construcción de identidad en la que la pertenencia al grupo de pares ocupa un lugar central. Para el adolescente se presentan desafíos que van más allá del cumplimiento dietario y esto lo va a exponer a un mayor riesgo. La evidencia señala que durante la adolescencia aumentan las transgresiones. Esto obedece a que la presión del grupo y la necesidad de no sentirse diferente y la búsqueda de autonomía respecto de la familia serían uno de los principales factores que lo explican. Es una etapa de mayor riesgo porque es una etapa donde el chico o el adolescente o el joven va a empezar a salir a comer y esa salida a comer es parte de su vida social cotidiana. Esto aparece entonces también como una necesidad de encajar con el grupo, de que ese momento sea un momento en el que la identidad y la pertenencia se empiezan a poner en juego y aumenta también esta necesidad de independencia respecto de la familia. Constituye entonces un momento clave desde la vida social. Hay varias publicaciones, como la de Rosen o Nur, que hacen y que documentan diferentes emociones que el mismo adolescente puede vivenciar a partir de estas situaciones que vive con sus pares, como la vergüenza, el miedo a preguntar si la comida es apta, el temor al juicio, tanto por sus padres como por los adultos, el miedo a ser el diferente, lo que puede llevar a que oculte su diagnóstico y eventualmente hasta querer pasar desapercibido en ese evento, la presión social del grupo que lo induce de alguna manera a que pueda transgredir y él a costa de querer pertenecer puede poner en juego su salud. Desarrolla la ansiedad y factores de tristeza también que pueden estar vinculados con sentimientos de limitación y de exclusión. Todos estos factores van incrementando las transgresiones frecuentes, incluso en algunos casos de también la aparición de trastornos de conducta en esta etapa. El siguiente, Lore. Es decir, que podemos decir que la celiaquía no es solo la dieta libre de gluten. Las guías señalan que cuando el entorno social logra comprender, acompañan sin minimizar y facilitan la inclusión alimentaria, favorecen la adherencia al tratamiento nutricional en esta población y permiten disminuir de alguna manera el grado de ansiedad y favorecen una vida social plena.
Familia, amigos e instituciones escolares y deportivas cumplen una función protectora determinante en esta etapa, por lo cual es importante educar y concientizar para que de alguna manera este niño pueda planificar con anticipación frente a un evento, que exista la comunicación asertiva, que la prevención de la contaminación cruzada esté presente, que haya lectura de etiquetas y un apoyo del entorno. Todos ellos son pilares que hacen posible una vida social activa, segura y plena. La enfermedad no debe ser un motivo de exclusión para esta etapa y el entorno informado y empático también es parte del tratamiento. Esto puede marcar la diferencia real en la salud y en el bienestar de estos chicos y jóvenes. La participación plena de niños y adolescentes en eventos sociales, actividades deportivas y recreativas no solo es un derecho, sino también una necesidad de desarrollo. De ahí la importancia de contar con un abordaje integral del paciente a través de un equipo interdisciplinario que lo acompañe, guíe y contenga tanto al niño o adolescente como a su familia a lo largo de las diferentes etapas. La siguiente. Y para terminar, vamos a sintetizar un poquito lo que hablamos en relación a que la dieta libre de gluten entonces no nos garantiza una alimentación saludable, sino que implica una necesidad de seguimiento nutricional y en algunos casos también suplementación cuando es necesario, dado que los productos sin gluten suelen ser pobres tanto en fibra como micronutrientes y en algunos casos baja calidad nutricional. El contexto alimentario, tal cual lo explicó Laura en nuestro país, se demostraron a través de las encuestas, muestran que este escenario es bastante complejo y que este bajo consumo de frutas y verduras tan marcado, como se explicó hace un ratito, genera, junto con el incremento de alimentos procesados, un momento desafiante para los agentes de salud y todos los que manejamos pacientes celíacos, porque a esta situación crítica se le suma la inserción del manejo de la dieta libre de gluten. La adherencia y una mejor calidad de la dieta libre de gluten se logra cuando el entorno es empático y se obtiene un acompañamiento de la familia, amigos e instituciones. La inclusión social es parte del tratamiento, como dijimos, y en cuanto al marco legal, este obliga, pero requiere la aplicación real. Las leyes vigentes establecen derechos concretos, pero el desafío es que escuelas, comedores y kioscos los cumplan efectivamente en el día a día. Para ello se requiere un trabajo conjunto. El abordaje del paciente celíaco debe ser integral, como dijimos, a través de equipos interdisciplinarios especializados. Y tal como lo enfatizan recientes publicaciones, no se trata solo de una alimentación equilibrada, variada, socialmente sostenible y nutricionalmente suficiente durante toda la infancia y la adolescencia. La siguiente. Con esto terminamos nuestro espacio. Muchas gracias. Gracias, Silvina. Gracias, Lau. Acá hemos cerrado el bloque de pediatría, o sea, por eso quisimos primero tomar un bloque de adultos, el bloque de pediatría, y ahora viene un temazo que creo que va a dar todo esto, va a terminar de cerrar para preguntas. Así que, Paz, te dejo para que presentes a las colegas. Sí, totalmente es un tema que viene a hacernos entender lo que venimos viendo anteriormente. Tenemos dos colegas de lujo que también han trabajado en esta temática, que es cómo impactan los ultraprocesados en la alimentación sin gluten. Han trabajado la licenciada Marianela Ramos, que en esta oportunidad no va a poder estar presente, pero ha trabajado en esta presentación. Ella es licenciada en nutrición, docente titular de la Universidad Católica de La Plata
Es certificada en especialidad en gastroenterología y nutrición por la Sociedad Argentina de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva y es experta en enfermedad celíaca y trastornos relacionados al trigo. Tenemos también a la doctora Sandra Wack, que es especialista en clínica médica. También es especialista jerarquizada en nutrición, coordinadora del programa CeliaRed, Red Provincial de Celiaquía, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, miembro de los grupos de trabajo enfermedad celíaca y también microbiota y enfermedades crónicas de la Sociedad Argentina de Nutrición, y en esta oportunidad va a realizar la disertación. Bienvenida, Sandra, y es todo tuyo el espacio. ¿Se veía la presentación? Está perfecto, Sandri. Sí, bueno. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias por esta, esta convocatoria. La verdad, para mí es un lujo y bueno, un lujo haber compartido con Marianela la confección de esta presentación y todo el desarrollo de la misma. Y a Andrea y a todo el grupo por, bueno, por la contención siempre que han tenido en todo lo que es este hermoso grupo. Bueno, lo que vamos, como ya lo anunciaron, o sea, cómo los alimentos ultraprocesados impactan, ¿no? En la enfermedad celíaca, y para esto tenemos que ver que, bueno, tenemos que reconocer cómo es la alimentación en el transcurso de la historia. Y hay tres etapas. Una etapa que en la cual fue la alimentación que los recolectores y cazadores, en los cuales las personas se movilizaban y o sea, iban a buscar en busca de sus alimentos y lo que eran, recolectaban de las plantas y lo que encontraban en el camino, con lo cual nosotros tenemos toda una genética, ¿no? Propicia para ese tipo de alimentos de vegetales, frutas, verduras y granos, y después una etapa muy importante que hace es el quiebre de la alimentación, que es cuando se descubre el fuego, que uno no solamente come por, o sea, por el hambre, sino también por el proceso hedónico. ¿Por qué vengo a hablar de esto? Que esto fue también un poco una improvisación al escuchar a mi anterior disertante, porque los ultraprocesados están íntimamente ligados con esto. Entonces, después viene otra etapa, que en la cual fueron los agricultores. Los agricultores eran personas que estaban más estabilizadas, pero tenían vegetales y frutas que tenían o sea, alto valor biológico y los vegetales daban fibras y todas las frutas y verduras también. Pero ¿qué pasa? Eso los perjudicaba muchas veces los procesos bélicos o las influencias climáticas, los procesos climáticos. Y a partir del siglo XIX viene la revolución industrial y con ella los procesos tecnológicos, con los cuales iban a abastecer a grandes sociedades y cual los procesos de conservación, tanto la pasteurización, la estabilización y todos los procesos daban mayor alimentación para toda la humanidad, pero también tenían sus consecuencias y ya estamos recibiendo ahora con los alimentos ultraprocesados. Entonces, como dijeron desde Vicky para adelante, que hay un mito, hoy por hoy dicen sí, los alimentos libres en gluten son saludables. Y hay una gran población, inclusive de muy jóvenes, que sin ser celíacos y sin un diagnóstico previo, comienzan a consumir alimentos libres en gluten, con los cuales la industria, por supuesto, que está siempre alerta a todo esto, ha encontrado un nicho como para poder elaborar alimentos de estas características. ¿Y qué pasa? ¿Qué entre el mito y la realidad? Entonces, claro, los alimentos sin gluten, de los que son industrializados, son intrínsecamente, no son saludables, o sea, y los cuales van a tener productos, o sea, que van a estar relacionados con esta palatabilidad que nos remonta hacia aquello que nosotros encontramos a través del fuego, pero con otras características completamente diferentes y no con los mismos beneficios que necesitamos para la salud. Entonces, la realidad es que en la práctica clínica, alimentación del paciente suele volverse altamente ultraprocesado hoy. Entonces, ¿por qué? Porque no hay tanto, o sea, desarrollo culinario en las familias, porque quizás la mujer que es la jefa de la familia y en sí, o el papá que también cocina, están trabajando y no hacen alimentos que realmente
el niño o la persona celíaca adulta pueda consumir que sea más saludable, o la compra diaria, porque las verduras y las frutas se pudren, entonces eso hay que tener una mayor percepción y mayor cuidado a la hora de tener, y en cambio los alimentos ultraprocesados uno los puede tener, los tiene mayor tiempo, y entonces eso le da la garantía de que llegan a su casa después de un día laboral y pueden consumirlo con facilidad. A ver, si me pasa, ¿qué pasa que no me pasa? A Ahora ver. te pasa Lore. Ahora te Ahí, pasa ahí Lore, va, ahí va. Sandrita. Ahí va, ahí va. Entonces, alimento libre de gluten no significa que sea saludable. La dieta libre de gluten no garantiza la calidad nutricional. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido en azúcares refinados, tienen alto contenido de grasas saturadas y trans, tiene sodio, o sea, alto contenido en sodio, y tiene baja contenido en fibras, ahí se me mueve, bajo contenido en fibras, de proteínas, de grasas y saturadas, poliinsaturadas, que son los que beneficia al organismo. Entonces, en la práctica suele volverse, la dieta se vuelve ultraprocesada, pero no, eso no garantiza que sea buena, que significa saludable, como toda la población aún no celíaca lo piensa. Entonces, es ausente, la libre en gluten no es igual a saludable, la ausencia de gluten no define por sí sola el valor nutritivo del alimento, sin garantía de la calidad nutricional, como dijeron anteriormente, o sea que optar por estos productos no asegura que la ingesta equilibrada de nutrientes sea esenciales. También las personas tienen cierta precaución y están muy atentas, porque no obstante eso, lo que relatan muchas veces, que no saben si esos alimentos que tienen el logo o que figuran como saludables han sido inscriptos como tales, pero a lo largo del tiempo y una vez que está en góndola, ese alimento en las otras líneas que se siguen produciendo continúan siendo saludables como en el momento de inscripción. Entonces, por eso temen que esos alimentos garanticen, y por eso, y que algunos de los productos que figuran, o sea, dentro de los ingredientes, puedan no ser saludables porque tienen aditivos, tienen otras sustancias que después les voy a mencionar. Y la tendencia al ultraprocesamiento, como estamos teniendo con ingredientes procesados. A ver si pasa. Ahí está. Entonces, el problema actual tenemos por un lado que está bueno que, o sea, que a través de los estudios serológicos y más fácil hacer los estudios, tenemos un aumento diagnóstico de la enfermedad celíaca. Pero a la vez, la expansión del mercado en gluten free y la moda de dieta sin gluten requiere una mayor demanda de alimentos libres en gluten con estas características que anteriormente le mencioné. Y aparición del paradigma, reemplazo de alimentos por ultraprocesados sin gluten en vez de una dieta saludable. Y muchos de los productos sin gluten son formulaciones industriales complejas, como que con gran cantidad de aditivos que tienen colorantes, tienen espesantes, o sea, estabilizantes, que muchos de ellos alteran la microbiota intestinal. Y entonces en todo esto, como vemos acá en la flechita, se ha producido una alta demanda libre en gluten, que son de alimentos ultraprocesados por esta moda dietética, que impulsó a la expansión masiva del mercado. Y el falso reclamo es el paradigma que cambió, en lugar de comer alimentos naturales libres en gluten, en pacientes los reemplaza por hábitos con formulaciones industrializadas complejas. Entonces, ¿qué es un ultraprocesado? Para esto utilizamos la clasificación NOVA. Y los ultraprocesados son el grupo 4, entendiendo que el grupo 1 son los alimentos no procesados o mínimamente procesados, los naturales, entre frutas, verduras, etcétera. Dentro después tenemos los alimentos culinarios, la sal, el aceite, el azúcar. Después tenemos los procesados, en las cuales ponen algunos de los naturales más algunos de los culinarios, y los ultraprocesados, que tienen múltiples ingredientes, aditivos que pueden ser, como anteriormente le mencioné, emulsionantes, espesantes, saborizantes, baja densidad nutricional y una amplia evidencia que se asocian a las enfermedades crónicas, alteraciones intestinales y enfermedades inflamatorias múltiples. Entonces, ¿qué pasa con la dieta sin gluten? La necesidad de reemplazo tecnológico, bueno, el resultado de alimentos más procesados, y es un saboteador oculto, que el ascenso ultraprocesado tiene matriz de sustitución
texturizantes como almidones refinados, aglutinantes, y esa palatabilidad que yo anteriormente le mencionaba, que viene de origen remoto, que cuando empieza la era del fuego y que nosotros nos da esa que algunos productos tienen ciertas sustancias que se asemejan a las drogas y da cierta como adicción y ganas de comer más. Y esto sucede que sobre todo, como anteriormente les menciono a mis compañeras, le mencionaron, esa costumbre que tienen los niños de consumir gran cantidad de galletitas que tienen estas sustancias, que le da cierta palatabilidad y adicción, o los snacks, que también tienen estas características. Entonces, hay un estudio muy interesante donde estudiaron la energía diaria de los grupos celíacos. Este estudio se hizo en Granada, donde el 47% de la energía diaria provenía de los alimentos ultraprocesados. Y cuando superaba el 50%, era peor la calidad de vida y peor la percepción del tratamiento. Esto se hizo un estudio con los cuales era la percepción de los padres, donde evaluaba tanto la limitación, o sea, la alimentación que tenía social, como anteriormente le mencionaron a mis compañeras, la disforia, o sea, esa alteración emocional, porque estos productos, como anteriormente le mencioné, producen no solamente toda una cascada, una alteración a nivel intestinal, donde altera toda la microbiota intestinal y produce una alteración a nivel intestinal de las células intestinales, mayor permeabilidad, traslocación bacteriana y un proceso proinflamatorio donde hay una cascada de citoquinas que no solamente produce inflamación en el intestino, sino también es sistémica, que esa inflamación se produce en otros órganos y sistemas, o sea, ya en el sistema nervioso central, en la piel, en todos los órganos, con los cuales estas alteraciones no solamente es en el intestino, sino también hasta en el sistema nervioso, por ese también eje que le llamamos cerebro intestinal, donde todas estas sustancias, citoquinas y otras sustancias, también están relacionadas en otros órganos y sistemas. Entonces, también se evaluó la disforia, o sea que es una alteración donde también los chicos están intranquilos, están irritables, con tristeza, depresión, irritabilidad, también la preocupación de la salud y también el tratamiento inadecuado. Los padres lo percibieron más que nada la limitación, o sea, solamente lo que era en relación a lo que los chicos no podían relacionarse con sus pares, como anteriormente mencionaron mis compañeras, y todo lo que limitaba a sus relaciones sociales. Pero cuando nos remontamos a los chicos y se le preguntaba a los chicos, lo que era más introspectivo, lo que no se había evaluado en eso, que eso lo tenía más que nada los niños que estaban puestos en cuestión, eran toda esta problemática o sea, de disforia y de percepción de la salud personal. Bueno, el grupo de mayor riesgo, que para esto el consumo elevado de ultraprocesado eran niños y adolescentes, familias con inseguridad alimentaria, hogares de bajos ingresos, residentes rurales, familias monoparentales y pacientes con restricciones dietéticas adicionales. Y el impacto metabólico, podemos decir que tenían aumento de peso, riesgo metabólico y cambios en el índice de masa corporal. Y el impacto intestinal, los aditivos producen una alteración de la microbiota, como anteriormente le dije, produce todo una alteración a nivel de la pared intestinal y también la cascada de citoquinas y procesos proinflamatorios, y los emulsionantes también alteración de la permeabilidad intestinal e inflamación de bajo grado. También con un impacto, bueno, como anteriormente le dije, eso, el síndrome metabólico, dilipemia, resistencia a la insulina y cambios en el índice de masa muscular. Y el impacto intestinal, alteraciones en la microbiota y permeabilidad intestinal aumentada, que no solamente o sea, está relacionado con la celiaquía, sino también con la enfermedad inflamatoria intestinal, con la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, entre otras. Bueno, y lo que se evaluó, la calidad de vida y ultraprocesados, el consumo elevado de ultraprocesados se asocia con una menor calidad de vida en pacientes con enfermedad celíaca. Se hizo un estudio transversal de 80 pacientes con enfermedad celíaca que confirmada por biopsia, 50 adultos y 30 adolescentes que seguían una dieta sin gluten, y se encontró que aquellos adultos con el consumo de
más bajo de alimentos ultraprocesados tenían una calidad de vida significativamente mayor comparado con aquellos que consumían ultraprocesados. A ver, me parece que Entonces, eh, lo importante, o sea, redefiniendo la dieta segura del viejo paradigma de la exclusión, sin gluten, no comer prolaminas tóxicas, trigo, cebada y centeno, tenemos a un nuevo paradigma que es la inclusión, ¿qué necesita el microbioma para promover la eubiosis y la respuesta antiinflamatoria y la integridad intestinal? Entonces, a esto le respondemos que se necesita mayor cantidad de consumo de cereales ancestrales como la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto, el mijo sorgo, la alta densidad de proteínas y fibras, fibras prebióticas y polifenoles, sustratos esenciales para la producción de butirato, como las fibras, las verduras y los legumbres, y grasas saludables, aceite de oliva extra virgen, grasas monoinsaturadas para modular la lipotoxicidad. Porque sabemos que al alterar la barrera intestinal no solamente se produce la translocación bacteriana, sino también de los lipopolisacáridos producto de las bacterias y eso también contribuye al proceso proinflamatorio y toda la alteración multisistémica. Bueno, les agradezco a todos y bueno, el tiempo apremia y hasta acá le digo gracias, muchas gracias. Gracias, Sandra. Un cierre fantástico para todos los disparadores. Rápida. Bueno, para todos los disparadores de las charlas anteriores, creo que fue un gran cierre. Así que, Paula Cabrera, ¿estás por ahí? Ahí estás, Paulita. ¿Qué estás viendo como panelista de las preguntas? ¿Qué estuviste viendo? Bueno, hay poquitas preguntas. Ahí Roberta nos está preguntando por el tema de las deficiencias nutricionales en los niños, cómo se pueden monitorear para saber si el paciente está haciendo bien la dieta libre de gluten y bueno, eventualmente va de esa manera a evitar como complicaciones. Así que quizás para Silvina y Lau, este, Bueno, en realidad un laboratorio no se pide en cualquier momento. Se pide un laboratorio nutricional al momento ante la sospecha diagnóstica y ahí se ven los parámetros nutricionales. En general, lo que está publicado en la bibliografía, se pide vitamina D, ácido fólico, hierro, los anticuerpos, zinc, que son todos los micronutrientes que están reportados en la bibliografía que muchas veces son deficientes al diagnóstico. Luego, durante el transcurso de los meses donde se inicia el tratamiento, no se pide laboratorios de control y recién al año para evaluar la adherencia se piden anticuerpos. Con un buen interrogatorio, una nutricionista especializada a lo largo de este tiempo puede detectar deficiencias nutricionales sin realizar un laboratorio, ¿sí? Porque también muchas veces se pueden observar deficiencias nutricionales de algunos nutrientes que no se ven reflejados en un laboratorio. Por ejemplo, el calcio, ¿sí? Para ver deficiencia o bajo consumo, con un buen interrogatorio uno puede detectar, ¿sí? Porque si no, tendríamos que hacer una densitometría a largo plazo. O sea, hay parámetros que por ahí no se van a reflejar en un laboratorio. Así que un buen interrogatorio muchas veces detecta cosas que podemos ir siguiendo y adelantándonos al el laboratorio que hacemos por lo general una vez al año. No sé en bien. adulto si es diferente. Sí, yo creo que digamos, la evaluación de lo que es justamente, bueno, todo lo que estuvimos charlando en la jornada de hoy, ¿no? La calidad de la dieta, podemos detectar ingestas insuficientes de determinados grupos de alimentos y ahí ponerle el ojo y profundizar bueno, en todo lo que estuvimos charlando, ¿no? La importancia de la educación alimentaria nutricional para también mejorar esas deficiencias. Mientras escuchaba las clases pensaba que la cuestión de la calidad de las charlas, perdón, la cuestión de la calidad nutricional de la dieta libre de gluten no excede a la problemática global de lo que es la alimentación de todas las personas, adultas, pediátricas, los adolescentes, que me parece un desafío enorme también trabajar con adolescentes.
Este, y cómo también se van moviendo, ¿no? El aumento del consumo de los ultraprocesados con la disminución, como mostrabas vos, Lau, de frutas, verduras, bueno, de todos estos alimentos nutricionalmente importantes y lo difícil de trabajar para lograr justamente la mejora en la calidad nutricional. Las cuestiones que tienen que ver también con la inseguridad alimentaria, o sea, eso quizás desde lo pediátrico incluso es más difícil porque lo que comentaban las chicas, ¿no? Trabajar con todo lo que es el entorno, la familia, por ahí situaciones un poco más vulnerables que también favorecen un tipo de alimentación quizás con mayor aporte de alimentos más refinados, ¿no? Entonces me parece que es bastante una problemática compleja y el desafío además de la dieta libre de gluten. Así que me parece como que es un temón que tenemos que seguir trabajando. Sí, Acá hay yo Paulita, otra en creo. esto, pregunta. Perdón, Andrés. Sí. no, mi amor, son dos palabras. En esto que decían sobre el seguimiento bioquímico, digamos, ¿no? Yo creo que en adulto uno lo que puede remarcar es la forma de presentación. Sabemos que hay muchas por anemia crónica, entonces sí, por supuesto, se va a seguir el tema de los micronutrientes involucrados en esa anemia. Si fuera por osteoporosis, por fractura, se van a seguir los micronutrientes relacionados con eso, ¿no? Como parte del tratamiento, ¿sí? Y por supuesto ahí sumale lo que decía la colega de la mirada experta, ¿no? Del tratamiento de la nutricionista y del médico, por supuesto. Solo eso. Bárbaro. Acá hay otra comentario de Tatiana que dice, otro desafío en la consulta es informar a los pacientes sobre los alimentos naturalmente libres de gluten, mientras la industria ofrece cada vez más ultraprocesados sin gluten. En este contexto también es clave hablar de la importancia de la inclusión para que todos puedan compartir la mesa sin sentirse diferentes y educar sobre los alimentos de consumo ocasional para que las elecciones no se basen solo en la etiqueta sin gluten, sino en una mirada más integral de la salud y del bienestar. Mm. Y después Ángela Perfecto, acá. Sí. Zuleta dice que creo que los ultraprocesados no son los únicos responsables. Hay que mirar la composición y se debe mirar más allá del proceso, creo que dice. Sí, el procesamiento creo Ah, el que dice, y procesamiento, los bien. alimentos ricos en fibra procesados a Ah, menudo son la única herramienta. Y la realidad es que sí, es importante también remarcar lo que es un alimento procesado de un alimento ultraprocesado y saber que acá en Argentina, como mencionó en la primer charla Vicky, tenemos harinas de elevada calidad nutricional certificadas provenientes de cereales como el sorgo, el mijo, de los pseudocereales, de los frutos secos, de las semillas, de las legumbres y que podemos generar alimentos de mayor valor nutricional para el celíaco que en otros países no se puede. Vicky, no sé si querés comentar algo al respecto. Y estaba esperando a que termines para poder prender el micrófono. Yo creo que uno tiene que tratar de brindarle herramientas a nuestros pacientes. Ustedes piensan que el paciente nos llega al consultorio con un diagnóstico que le cambia la vida de un momento para otro. Entonces tenemos que tratar de brindarle herramientas. En este proceso hay que tratar de buscar primero premezclas que se adapten a su palatabilidad, que se adapten a su bolsillo, que se adapten recetas nuevas. Es todo un proceso de aprendizaje, no solo de cómo manejarse, sino de cómo se comporta la masa, de lo que me pide la masa, porque son masas más líquidas, que yo le tengo que aportar a través del psyllium y de la goma sántica más elasticidad y más capacidad para que retenga aire. Entonces, en este aspecto es súper importante enseñarles cómo se comportan las harinas, cómo se comportan los almidones. Y dentro de las harinas poder diversificar y que utilicen harina de amaranto, harina de quinoa, harina de garbanzo. Por supuesto que tenemos que buscar la forma de que puedan probar todas estas recetas y que no las tiren, que queden productos finales comestibles y aptos, ¿se entiende? Por supuesto que uno va a ir haciendo esto y que va a tratar de que la persona consuma la mayor cantidad de alimentos naturalmente libres de gluten. Pero somos seres sociales.
Los celíacos somos seres sociales. Entonces también vamos a querer comer una pizza, también vamos a querer comer un sanguchito y todo eso también viene de la mano de esta nueva educación nutricional. También voy a querer tomarme una cerveza, también voy a querer tomarme una copa de vino. Y eso también es educación nutricional. ¿Qué marca? ¿En qué contexto? ¿Cómo hacer? ¿Cómo consultar? Entonces, me parece súper valioso esto de distinguir lo que es un procesado de un ultraprocesado, distinguir frecuencia de consumo y cantidad, individualizar el tratamiento, porque no es lo mismo una persona que vive en el medio de un pueblo a una persona que vive en la ciudad, una persona que tiene un solo ingreso y son dos celíacos en la familia a una persona que vive sola. Bueno, todo eso también forma parte de individualizar el tratamiento nutricional. La alimentación tiene que fluir y es algo que nos atraviesa en todos los contextos de la vida. No es solamente comer sin tac. Vicky, a mí me parece que dijiste algo súper importante, que es ver lo social, que en la rutina de los días la alimentación sea saludable, pero tiene que haber un espacio para lo social y sobre todo en los niños para que sean igual a sus pares, ni que hablar en la adolescencia. Entonces, yo creo que tenemos que tener la ubicuidad de aconsejar la cantidad y el momento justo de cómo manejar este tipo de alimentos, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Totalmente, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay, bueno, Acá, algunas sí. preguntas en relación a lo que venimos charlando, el tema de los ultraprocesados, la importancia de la dieta para lo que decían recién, de lo difícil de la dieta para celíacos en adolescentes. eh, de que todo lo industrializado no necesariamente es malo, ¿no? Digo, a veces también poder trabajar en evaluar, ¿no? La composición de los alimentos. Es importante porque encontramos, de hecho, los pacientes celíacos requieren de productos envasados, ¿no? Certificados y demás. Bueno, ¿qué hay adentro de eso? Entonces la lectura de las etiquetas también es como un pilar importante, ¿no? Del abordaje y del tratamiento, ¿Puedo, más puedo allá del agregar logo sin algo? gluten, ¿no? Sí, Puedo agregar algo porque hay muchas dudas con respecto al laboratorio. En sí, la población adulta, cuando nosotros chequeamos los anticuerpos, chequeamos también vitaminas, minerales y chequeamos, por ejemplo, enzimas hepáticas y perfil lipídico, porque eh, el exceso de consumo de alimentos procesados también está asociado al síndrome metabólico o a lo que se conoce como el muscle D. Entonces también se controla eso, se controla glicemia, insulinemia, glicosilada. No es que no hacemos nunca laboratorio, sino que se hace una vez al año y de acuerdo a cómo dan esos parámetros es necesaria o no la consulta, por ejemplo, con un hepatólogo. Pero sí se hace en laboratorio, sí se sigue el laboratorio y sí se chequean vitaminas y minerales. Igual en pediatría, por eso al año se hace un laboratorio completo. Y una cosa más, no, acá hay un comentario también dice que el laboratorio sirve para manejar contaminación cruzada. El interrogatorio sirve mucho más para manejar contaminación cruzada. Muchas veces detectamos nosotras antes gracias. estos pequeñas, sí, movimientos que puede haber o situaciones sociales en donde uno se da cuenta que hay contaminación cruzada. Por lo tanto, no puedes estar haciendo un laboratorio todos los meses para ver si hay contaminación cruzada. A eso voy. ¿Sí? El No, interrogatorio sigue y siendo eso, sí, paz. no, una cosita nada más, que respecto al seguimiento, el laboratorio, cuando nos da positivo con los anticuerpos específicos que se usan actualmente, hay consumo de gluten, pero cuando esos anticuerpos dan negativo, no nos aseguran que no haya consumo de gluten, porque no tienen la capacidad de detectar trazas de gluten que sí se detecta a través de la entrevista nutricional. Por eso es importante el seguimiento de forma interdisciplinaria con un gastroenterólogo que evalúe, ¿sí? Un laboratorio que evalúe la clínica del paciente, la entrevista nutricional como test de referencia. Para poder detectar, como decía Lau, las trazas de gluten que el laboratorio cuando da negativo, los anticuerpos no tienen esa capacidad. Yo creo que podemos, en virtud de la hora, ir dando algunos tips, ¿no? Que fueron saliendo, como que no toda dieta libre de gluten es saludable, creo que esto nos quedó claro,
tampoco demonizar lo industrializado, ¿no? Y poder separar lo que es algo que tiene un procesamiento de lo que es ultraprocesado, tener esta ubicuidad de tiempos, cantidades y espacio para dar esta variedad necesaria en lo social, ¿no? Entonces me parece que estos fueron tópicos importantes y sobre todo revalorizar los que nos dijeron las colegas en las distintas charlas de cuáles son las estrategias como profesionales de la nutrición que tenemos para que esto tenga un encuadre diferente, ¿no? Entonces poder hablar de una dieta libre de gluten saludable cuando corre sobre patrones saludables. Y también traer el tema que nos trajo Sandra, que me encantó, de cómo esto no queda solo en un plan libre de gluten, sino que tiene que ver con nuestra microbiota intestinal. Y que a punto de partida de eso tenemos todos los ejes de los ejes, y entonces ya estamos hablando de la salud integral. Eh, ¿Alguna quiere decir algo más? Porque me parece que tenemos que respetar el tiempo. Ya estamos. Yo lo único que quería agregar, Andrés, si me permiten, es la Sí, por diferencia supuesto. de los alimentos, o sea, las verduras y frutas que tienen fibras, y cuando hablamos de alimentos ultraprocesados con el agregado de fibras, que no es lo mismo, que muchas veces esa matriz, o sea, que del alimento ultraprocesado no tiene la cantidad de vitaminas, de minerales y fitoquímicos que tiene el alimento per se, y que muchas veces lo utilizan el marketing como diciendo, bueno, son alimentos ultraprocesados con fibra, pero en sí son de baja calidad nutricional. No es como el alimento que comemos genuinamente con fibra. Entonces eso por ahí también, porque uno dice, bueno, sí, por ahí a los chicos les doy un cereal con azucarado, con fibra, qué sé yo, le dan, y no es lo mismo. O sea, que entendamos que no va a repercutir lo mismo en la microbiota por todo este proceso que hablamos de la generación del butirato, de los ácidos grasos de cadena corta y todo esto a nivel intestinal y la protección que ejercen eso en la pared intestinal que los alimentos ultraprocesados. O sea que como todos dijeron, o sea, mínimamente y bien o sea, guiados por una nutricionista o una, esto estamos todos bárbaros en pequeñas proporciones, pero de un contexto de una alimentación saludable. Y yo creo que esto de la alimentación saludable, como bien vos lo transmitiste, lo que hace es sacar al paciente de un estado de inflamación, que es el gran Exacto, gatillo de toda la exacto, cascada proinflamatoria. Entonces también tenemos que recordar eso. exacto, Eh, eso. Bien, eh, ¿les parece que entonces podemos cerrar? Cerrar. ¿Sí? Sí, No veo que haya alguna otra pregunta para ser respetuosa de todos, así que por ahí ya podemos cerrarlo. Sí. Bueno, por supuesto agradecer entonces, ¿no? Agradecer, nos encanta compartir esto con todos, porque bueno, cuanto más empecemos a manejar, esto se difunde y es lo mejor que nos puede pasar. Así que, bueno, en nombre de todo el grupo de trabajo de enfermedad celíaca, muchísimas gracias. André, si Sí, querés claro. recordar el curso, Por favor, Paz, claro, sí. en el mes de junio va a comenzar el curso de enfermedad celíaca y dieta libre de gluten, dirigido por la doctora Andrea González y coordinado por la licenciada Marianela Ramos, a través, obviamente, de la Sociedad Argentina de Nutrición. Invitamos a todos que se inscriban porque la verdad que es un curso 360 porque se aborda absolutamente la enfermedad celíaca, la dieta libre de gluten y profundizamos muchísimo más sobre estos temas desde el adulto, desde la pediatría y también desde todo lo extra intestinal que hoy nos está competiendo muchísima en este mundo celíaco. Bueno, los esperamos entonces. Que tengan buenos sueños y Gracias. una buena cena saludable. Chao. Chao, hasta luego. Chao, gracias a todos.